Hoy en Hablemos con H. Hablar en público. ¿Por qué? Porque es de lo que sabemos. Bueno, sabemos de muchas cosas. Bueno, pero concretamente esta yo creo que la controlamos muy bien tú y yo. Y además nos gusta, que es algo muy importante, y hemos visto como a otros y a otras no les gusta. No es que no les guste, es que sufren. Es que una cosa es que no les guste y otra que encima no tengan la opción. Es que mucha gente trabaja día a día con el público, se tiene que exponer y sufren. Me da la sensación de que ponen en juego un poco su imagen, la imagen que se han elaborado, que se han labrado, que se han construido, y de repente dicen, ahí va, como no lo haga bien, ante tanta gente, toda esta gente va a decir, pero si esta persona es un bluff. De hecho, la imagen que ellos se han marcado seguramente difiere mucho de la imagen que tiene el público de esa persona, ¿no? Pero explícale eso a alguien que está hablando en público. No, está claro, está claro. Y no sé, ¿qué tips, qué recomendaciones podríamos dar a quien sufre y a quien quiere, lógicamente, porque le toca profesionalmente hablar en público muchas veces, incluso a diario, para que dé ese paso del sufrimiento al goce? Bueno, yo primeramente recomendaría controlar mucho el contenido. O sea, yo creo que cuando nos ha tocado exponernos, saber de lo que estamos hablando nos ha ayudado mucho, y ha habido momentos en los que nos ha tocado presentar un acto de un tema que no controlábamos, pero en ese caso nos lo hemos trabajado previamente, y controlar el discurso, controlar el contenido nos ha ayudado a sentirnos mucho más naturales. ¿Eso para qué? ¿O eso por qué? Porque a uno le puede pasar, nadie está libre de que se nos vaya un poco la cabeza en un momento dado, por lo que sea. Pero si controlamos el contenido, como bien dices, Alex, es más fácil volver al hilo conductor, es más fácil volver al tema y seguir adelante sin que además nadie se entere, se dé cuenta de que uno ha estado divagando por ahí pensando en otras cosas. Uh-huh. Un poco como nos va a pasar en este podcast. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé y lo voy a disfrutar. Porque este podcast está hecho desde la improvisación, totalmente. Aquí no hay contenido, no hemos trabajado nada. Ciertamente. Bueno, el trabajo que hemos hecho ha sido durante todos estos años trabajando en ello, ¿no? Es decir, trabajando en público. Por tanto, algo sabemos de esto y, por tanto, por mucho que haya improvisación, siempre va a haber ahí un contenido, un magma que yo creo que va a salir. Otra de las recomendaciones que yo daría sería dejar que fluya la naturalidad. Es decir, si lo practicamos todo mucho previamente en casa, delante de un espejo, delante de familiares, amigos, se cogen vicios que seguramente luego en el escenario estás como muy pendiente de hacerlo de la misma manera, y ahora viene el gestito, ahora viene el esto, el aquello, el otro, y se te está olvidando realmente darle sentido al contenido. Sí. Pero la naturalidad tiene un límite o tiene un problema, tiene un enemigo, que es el hecho de que quizás muy a menudo el texto no es de uno mismo. Es decir, uno puede estar presentando un evento en el que se le ha pasado lo que es el guión, aquello que haya que decir, el contenido en definitiva, y por tanto ahí es difícil que haya naturalidad. Ahí lo que es un acople a aquello a lo que el cliente, entre comillas, le ha pedido, ¿no? En cambio, cuando uno es quien erige su discurso, quien escribe aquello que vaya a decir, o no lo escribe, pero es material personal e intransferible, es más fácil que haya naturalidad. Sí, pues son dos palabras al final. Porque es una criatura de uno mismo. Sí, sí, totalmente. Y es verdad que cuando un discurso, una presentación de un evento o cualquier speech ante el público es de uno mismo, es más natural. Y cuando es más natural, a la gente le gusta más. ¿Por qué? Pues se sienten más identificados igual. Y porque es más auténtico, y eso se nota. Y si cometes un error, tampoco pasa nada. Al final somos personas, no somos máquinas, y nos están viendo en nuestra naturalidad, y también entra el error en la naturalidad. Pero esto pasa en todos los ámbitos, Alex. Es decir, hablando en público, en el campo deportivo, en la política. Cuando uno reconoce un error, es decir, la vulnerabilidad. En un partido uno comete un error y luego pone excusas. Si en vez de poner excusas uno reconoce, pues mira, no he tenido mi día, en esa jugada en concreto he metido la pata.
pues la comprensión de quien le escucha es mucho mayor. Dice, pues efectivamente, y además lo reconoce, pues qué bien, ¿no? No pasa nada. Pero cuando nos esforzamos en que, no, yo realmente soy cuasi perfecto y ahí no sé qué ha pasado, que mi compañero o el adversario, el árbitro, pues ya la gente dice, vaya, alguien que no sabe reconocer el error propio, ¿no? Me parece importante que aparezcamos como lo que somos, como humanos falibles, no infalibles. Y por tanto, yo creo que, como bien decías, la naturalidad es un elemento muy importante cuando nos enfrentamos a un público, ¿no? Un público que, por otra parte, es curioso. Preferimos que sea numeroso. Yo prefiero una audiencia de 700, 800, 1000 personas que una audiencia de 60, 70, 80 personas, donde ves las caras de quien te escucha, sus expresiones, sus reacciones cuando tú estás hablando. Es decir, te sientes directamente evaluado. A mí no me importa. Esa postura es muy buena. Pero hay mucha gente a la que sí le importa. ¿Por qué? Porque no se enfrenta con seguridad a ese instante o a ese trabajo, ¿no? Mira, es un aspecto que yo nunca he preguntado. Muchas veces cuando te llama un cliente y te dice, mira, necesitamos una maestra de ceremonias para este tipo de evento institucional, corporativo, en fin, de lo que sea. ¿Cuántas personas están invitadas? Es un dato que nunca pregunto, que en algún caso se me ha dado, pero tampoco me ha cambiado nada. Es algo que no me influye en mi trabajo. Me da igual exponerme a tanta gente o a poquitos. Pero sí, cuando uno sale a escena, cuando uno pisa el escenario, ve realmente cuál es el panorama. Bueno, a veces cuando son pocos, lo que te toca es crear un entorno mucho más cercano, ¿no? Hacer una cosa más gocho, todo mucho más cálido, ¿no? Pero al final no deja de ser casi el salón de tu casa con 4 invitados. Y luego quizás para mí en salas, salones donde realmente la audiencia es reducida, es importante, más importante que en un auditorio de dimensiones gigantescas, el humor. Para mí es importante ganarte al público con el humor. Bueno, de hecho yo creo que es una de las grandes características tuyas, pero ahí difiero un poco contigo porque creo que cada presentador tiene su estilo. Algunos utilizan más el humor, otros se sienten más cómodos dentro de un mínimo de seriedad y no salirse mucho del guión. Al final yo creo que cada uno trabaja un poco con su estilo. A mí lo que pasa es que yo si voy a escuchar un speech, un discurso, si voy a un evento, quiero un poco que me diviertan. Es decir, que me den el contenido que me tengan que dar, pero que sea una pastilla con unas dosis de humor. Es lo que quiero yo como oyente. Por tanto, lo que me sale dar al oyente cuando me toca a mí hablar es eso. Entiendo que no siempre es posible, que no siempre procede, y el riesgo es la improcedencia, como decía antes, pero es cierto que mi estilo es ese, es decir, el de aportar humor. Y luego hay eventos más rígidos, más institucionales, donde quizás ni procede. Y ahí lo que se valora es más la pausa, la serenidad, la seguridad a la hora de transmitir el mensaje, que creo que ese es un poco tu fuerte, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Yo el humor lo dejo para casa. Bueno, una cosa no está reñida con la otra, ¿eh? Yo despliego humor en casa, trabajando con los amigos, haciendo deporte, siempre que no sea subiendo una cuesta, que ahí no tengo talento para nada. Me parece un elemento muy, muy importante a la hora de transmitir cualquier tipo de mensaje, o incluso con los hijos, con los amigos, en fin. Me parece algo clave que no todo el mundo valora, que algunas personas la rechazan porque les parece que se entra en el ámbito de la frivolidad y no quieren eso para su evento, y lo entiendo, pero entonces es cuando quizás digo, pues no soy tu presentador. Está claro que tú te arriesgas, porque tienes un 50% de probabilidades, o yo diría un poquito más, conociendo un poquito la sociedad y lo que busca en este tipo de eventos, de cagarla, tío. Claramente. De ser improcedente. De no gustarles ese humor. ¿A quiénes? A quienes están contratado. Es que sí, sin duda. Es que no están contratando un monologuista, están contratando un presentador. Alguien que gestione el baile del escenario. Pero a mí me contratan para transmitir un mensaje o para conducir un evento. Yo no dejo de transmitir ese mensaje, no dejo de
conducir el evento y no dejo de transmitir humor. Y me encanta que reaccionen positivamente, que haya unas sonrisas, que veas en esas caras que decíamos antes una sonrisa, incluso una risa, por el modo en que estás presentando el acto. No lo hago por ellos, lo hago por mí. Pero me gusta ese feedback. Me gusta. Y aunque cuando acabe el acto yo esté satisfechísimo, quizás la audiencia esté contenta de, pues qué ameno ha sido todo esto. Y quien me ha contratado no esté tan contento, yo me doy por satisfecho. Lo siento. Dices que te gusta el humor, es verdad, te caracteriza mucho, pero ¿te ha tocado en tu trayectoria profesional tener puestos de trabajo más serios, como cuando presentaste los informativos, en los que, bueno, pues las noticias a veces pues no tienen mucho guiño de humor, opción de meter gags, y todo está muchísimo más recto, más controlado, ¿no? Aunque yo recuerdo un día que llegaste a pasarlo un poquito mal. Trepo temo tiemblo, ¿a qué te refieres? Recuerdo un día que no te dio tiempo de leer una noticia previo al directo y en el momento del directo nadie te avisó de un concepto que te iba a sacar un poquito de tus casillas. Algo relacionado con una sopa... Sudafricana. Sí. Cierto, no recuerdo muy bien cuál era la noticia exactamente, creo que tenía que ver con Nelson Mandela, si no me equivoco, y era que, bueno, pues que la comida favorita del gran líder mundial era la sopa de mondongo. Entonces, cuando uno se enfrenta a la cámara en directo sin haber leído previamente de qué iba la noticia y resulta que se hablaba de la sopa de mondongo, con esa sonoridad, pues me entró la risa. Y el problema es que cuando uno presenta solo el informativo, más o menos puede gestionar ese momento, ¿no? Sin que uno reviente a reír. Pero es que yo presentaba con una compañera y entonces ya notas cómo te está mirando tu compañera, cómo se le escapa una risa floja, tú tienes que continuar hasta llegar al final de la presentación de la noticia. Y recuerdo que me reí internamente, sufrí a la vez porque el cuerpo me pedía reírme a carcajada limpia. Y cuando ya di paso a la noticia, sí que nos reímos ahí todos, regidores, regidoras, mi compañera, yo, y dije, Dios, mi compañero, el que ha escrito esta noticia, me ha metido en un lío bastante potente. Que eso puede pasar, es decir, no solo nosotros nos podemos saltar el guión, sino que el propio acto en sí nos puede hacer sacarnos del guión. Y para eso también yo creo que también tenemos tips. Vamos a ver, en un evento, sea del tipo que sea de media hora, pues el riesgo de que nos salgamos del camino es menor. En un acto, en un congreso de 3-4 horas, tienes más boletos. En un congreso de 2 días, muchísimos boletos para que no todo salga como estaba establecido, afortunadamente. Para mí está un poquito la gracia, ¿no? El gestionar momentos que no estaban previstos, ¿no? A mí me ha pasado presentar un campeonato en una localidad alavesa en la que faltaba todo el mundo. Era la hora y teníamos que dar paso a gente que no estaba, entonces me tocó hablar y hablar y hablar, y hay tiras de bagaje, tiras de humor, lógicamente, tiras de lo que tienes, de lo que no tienes, hasta que llega esa persona y le das la bienvenida también con mucho humor, diciendo ya te ha costado llegar. No sé, pero a la vez eso te hace sentir muy bien, porque dices, bueno, ha habido un apuro potente aquí, la organización estaba nerviosísima. Tú has salido del apuro. ¿Cómo? No lo sabes. Porque tienes, como decías tú muy bien, tips incorporados por la experiencia, etcétera, etcétera. Tienes tablas y sales de los apuros. Y eso es lo que te hace sentirte muy satisfecho. Porque si simplemente sale todo muy bien, sale todo como estaba previsto, has cumplido con tu deber. Punto. Cuando has superado dificultades, y esto vale para hablar en público y para cualquier otra cosa, es cuando realmente te sientes mejor. Yo creo que además un recurrente son problemas técnicos. Hay muchos actos en los que el micrófono deja de funcionar, se está emitiendo en streaming y de repente se cae la conexión. Tienes que darle paso a una persona por videollamada y por lo que sea, esa persona no se pincha correctamente o aparece otra y tú ya habías previsto a una mujer y de repente tienes un hombre en la pantalla. Y cuando suceden estas cosas, volvemos a la primera recomendación. Si controlas muy bien el contenido, hace que
en situaciones medianamente complicadas en las que se te está sacando del guión de manera natural, porque estas cosas pueden suceder. Nos puede suceder a nosotros cometer el error, trabarnos o darle paso a alguien que no deberíamos y tener que rectificar, y también a los técnicos pueden pinchar a otra persona que no corresponde, poner una careta con un nombre y apellidos o un cargo que no corresponden, etcétera, ¿no? Y al final esos externos también te sacan del guión y te toca con toda la naturalidad del mundo o hacer una gracia o con todo el respeto del mundo decir, pues parece que vamos a pasar a otra sección, y eso yo creo que se puede controlar mucho cuando controlas el contenido. Y los nervios. Muy importante. Yo recuerdo una anécdota en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, en un directo en el que teníamos pactadas 2 preguntas. Se me hizo la primera pregunta, 0 problemas, empecé a contestarla y de repente me di cuenta de que habíamos perdido lo que se llama el retorno, es decir, que yo no escuchaba la posible segunda pregunta, la pregunta que teníamos pactada que me iban a formular. Es decir, se había caído la línea. El teléfono que tenía por retorno, el pinganillo me hizo pipi, 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 yo me di cuenta de que perdí la señal. Es decir, que no podía escuchar la segunda pregunta. Entonces ahí hay 2 opciones, salir corriendo, presa del pánico, o seguir contestando a la primera pregunta, decir, bueno, tenemos serios problemas de retorno, en todo caso también les queremos comentar que tal. Respondes a la segunda pregunta sin que te la formulen porque no la puedes escuchar. Y por tanto, en la central ya entienden que ha habido problemas técnicos y que no te tienen que hacer la segunda pregunta. No caes presa del pánico y lo que haces es seguir adelante informando de aquella manera y en directo de que no pueden hacer una segunda pregunta porque, como bien decías, ha habido un problema técnico. Bueno, son tablas. Eso sucede mucho cuando entrevistas a gente. Al final llevas la entrevista más o menos trabajada y de repente el entrevistado te contesta en una pregunta 2 respuestas. Y dices, me acaba de tumbar la siguiente pregunta. Bueno, ahí puede pasar que tú realmente necesites cubrir un tiempo de entrevista y por tanto digas, si a cada pregunta me contesta con 2 respuestas a 2 preguntas que no están formuladas, pues me voy a quedar sin entrevista, ¿no? Ese es un problema. Si ocurre, pues hay que buscarse la vida para quizás volver a repreguntar sin que se note que estás repreguntando. Ahí hay muchos trucos, ¿eh? De hecho, yo creo que una de las recomendaciones en esos casos que yo daría sería siempre prepararte 2 preguntas más por si acaso. ¿Te han dicho que la entrevista tiene que durar 10 minutos? Pues vamos a hacer que la entrevista dure 13. ¿Que luego hay que cortarlo porque está contestando todo perfectamente? Pues se cortan las últimas preguntas. Pero siempre dejar un poco de cola. Bueno, de lo que estamos hablando es de que en este oficio de hablar en público, sea en el formato que sea, la casuística de errores, de riesgo, de fallos técnicos, humanos, suprahumanos, pues está ahí. Estamos en el alambre constantemente, ¿no? Eso es lo que hace que cierta gente se eche para atrás, se venga a menos, se venga abajo, no vea más que riesgo, y otra gente se venga arriba, crezca y diga, qué maravilla, estoy gestionándolo bien, estoy superando cualquier problema que me está surgiendo y por tanto acabe aquello. Y luego cueste dormir, ¿no? Porque uno se tumbe y diga, ¡wow! ¡Qué bien he gestionado esto!, ¿no? Siempre con humildad, claro, pero bueno, esto ocurre. Bueno, yo creo que en el momento no estamos pensando absolutamente nada de todo eso, lo pensamos después, hacemos un balance de cómo ha ido todo. En el momento estamos a lo que estamos escuchando lo que nos están contestando, cómo se está gestionando todo, porque en algunos casos nos toca citar. No será la primera vez que nos ha tocado decir en nuestro discurso, como bien ha dicho fulano o fulana, eso es porque lo hemos escuchado, no porque sabíamos realmente el discurso de esa persona previamente, ¿no? Bueno, cuando uno escucha lo que dicen los invitados, sea en un evento, en un acto, sea en una entrevista televisiva o radiofónica, significa que hay tranquilidad, que hay presencia. Porque muchas veces cuando alguien está muy nervioso o no controla la situación, lo que hace es lanzar la pregunta y me da igual lo que me contesten. Yo ya he lanzado la pregunta, ya he hecho mi mitad de función, la otra mitad que la haga la otra persona, yo ya voy con mi siguiente pregunta, ¿no? Eso es por los nervios, porque no se controla la situación. Efectivamente, como bien dices tú, cuando alguien te contesta y tú estás a lo que te contestan y de ahí sale una repregunta,
Eso es presencia, eso es profesionalidad y eso es ser un buen entrevistador o entrevistadora. Y por último, yo daría una última recomendación y sería trabajar un poco la voz. Pero en este caso, yo creo que hay algunas características que para algunos pueden servir y para otros no tanto. Por ejemplo, en tu caso, tú tienes una voz un poco rota y tú sabes cómo trabajarla, cómo hacer que la voz esté mejor expuesta o no. Otra gente igual tiene la voz más clara y, por tanto, pues igual no necesita tanto trabajo con su voz como en tu caso, ¿no? Un básico sería beber un poquito de agua, aclarar la voz, sin pasarte, pero otro de los básicos, y creo que tú aquí sabes mucho de esto, es no estar mucho tiempo sin hablar antes de exponerte al público. Es un riesgo. Es un riesgo. Y sobre todo, no comer. Yo tuve un incidente bastante potente hace muchos años. Estaba haciendo los boletines informativos matutinos en la radio. Entonces es cierto que entre un boletín y otro, entre una hora y otra, no se habla demasiado. Uno está a recabar noticias, a elaborarlas, a redactarlas. Y tuve la mala decisión de... Me entró el hambre, chica, ¿qué quieres? Hiciste el boletín más corto de la historia. Me comí una manzana, fíjate, una cosa tan inofensiva teóricamente. Fui a directo a la 1 de la tarde, empecé con la primera noticia, que era algo del presidente de Cantabria en aquel entonces, Juan Ormaechea. Una frase muy bien redactada y muy bien alocucionada. Que fue la única. La única, sí. Punto. Tras el punto arranqué y no pude. Empecé a toser, no entendía nada, no tenía catarro ni nada parecido y no conseguí continuar. Toses y la compañera, la técnica en aquel instante, Miriam, si no me equivoco, decidió subir el telón. Es decir, estas han sido las noticias de la 1 de la tarde. Una frase completa y un montón de toses. ¿Qué pasó? Que me comí una manzana efectivamente y la manzana luego supe que es una fruta muy traicionera que tiene una afición tonta que es la de enredarse entre las cuerdas vocales. Y yo, membrillo de mí, que no tenía ese conocimiento entonces, pues me comí la manzana, no hablé con nadie, no bebí agua y cuando me di cuenta de que aquello pues me había atacado y había ido a por mí y me había hecho suyo, pues ya era tarde. Mira que dicen, 2-3 piezas de fruta al día, pero nunca antes de trabajar con tu voz. Una recomendación muy viva por mi parte, pero bueno, ya ha quedado en el anecdotario. Bueno, pues ahí llevo la vitola de haber hecho el boletín informativo más corto de la historia, seguramente de la radiofonía mundial. ¿Sabes que mucha gente lo recuerda? Sí, normalmente de lo bien hecho no se acuerda nadie. Esto es típico. Esto viene a colación de aquello que decías de exponer nuestra imagen, sí. Y tener ese miedo escénico a cagarla y posteriormente ser recordado por aquello, ¿no? Pero eso a mí me da igual, es decir, me siento vivo en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que se puede meter en su burbuja tras esa cagada, como dices tú, y yo no. Yo dije, pues esto es lo que hay. Me he comido una manzana. Una golden, que tampoco era una manzana maravillosa, era una simple golden que pudo conmigo en ese momento. Reconocer la derrota. A partir de ahí siempre he bebido mucha agua, siempre he hablado con los compañeros antes de entrar a directo, de tal manera que... Es un aprendizaje. Un aprendizaje. Sí, y hay que tomárselo así. Y no pasa nada. Y por mucho que yo sé que se comentó aquello, mi imagen no depende de lo que comenten los demás. Mi imagen depende de mí mismo. Yo nunca me he menospreciado a mí mismo por haberla cagado, como decías tú. Y ahí entra un poquito el tema psicológico, ¿no? La psicología es muy importante a la hora de hablar en público, es decir, no dar el poder a los demás sobre uno mismo. Que uno tenga su autoestima en su sitio, es decir, yo soy yo, lo haga maravillosamente bien, hoy lo haga menos bien o mañana lo haga fatal. De hecho, yo creo que las personas que disfrutamos hablando de cara al público, que tenemos esa seguridad, ese gozo, ¿no? Que no sentimos miedo escénico y otro montón de cosas, tenemos el autoestima en su sitio. Sí. Esto puede sonar un poquito arrogante, pero no es así. Además, yo creo que es sano que sea así. Puede ser que haya gente que tiene la autoestima pasada de frenada. Evidentemente, ya se pasaría a la arrogancia y otro tipo de cuestiones psicológicas.
No creo que sea nuestro caso, No. pero yo creo que una autoestima fuerte, desde luego suficiente, una autoestima suficiente es clave para enfrentarse a cualquier situación en la vida. Sobre todo a una situación pública, que es nuestro caso, ¿no? Y un mínimo, y si es un poquito más del mínimo, mejor. Gustarnos. Mejor. Gustarnos, porque si no es imposible gustar. Y aunque el objetivo tiene que ser gustarnos, si de paso gustas, pues mira, que bien oye. De hecho, ¿no te parece, Asier, que cada vez se habla mucho más en público, incluso en las redes sociales? Los influencers, ¿qué es lo que están haciendo? Ponerse una cámara y hablar en público. Sin duda, sin duda. O en los podcasts. Los podcasts, los vídeos de TikTok. O sea, al final no paramos de exponernos, ya sea ante gente, ante una cámara, y hay mucha gente brillante. Cierto, siempre ha sido un ámbito bastante más amplio de lo que pensábamos, es decir, nos parecía que hablar en público era hablar en eventos, hablar en televisión o en la radio, pero también cuando un empresario, por ejemplo, se enfrenta a una reunión en la que tiene que exponer cualquier cosa relacionada con la compañía, está hablando en público. Cada vez que tenemos una audiencia delante, sea con micrófono de por medio o no, cuando nos comunicamos, eso es hablar en público. Sí, pero se ha triplicado con la era de las redes sociales. Sin duda. Antes no dejaba de ser un acto privado para un público muy concreto, y es que ahora cojo el teléfono, me grabo un selfie y avanti. La diferencia es que antes hablaban ante el público, como bien dices, 100 personas y ahora 100 millones de personas. Porque todo el mundo con muy poca montura tecnológica puede hablar en público y puede llegar a cualquier persona del mundo. Lo cual es una revolución, evidentemente. No estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que esto que estamos haciendo, evidentemente, tú y yo ahora mismo, es hablar en público. Nos hace falta el público, que espero que esté ahí. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Estas reflexiones así un poco informales que hemos hecho con base en nuestra trayectoria y que, por tanto, en una próxima vez que nos sigan escuchando, que ¿no? hagamos podcast, a saber de qué la próxima vez. No sé. De lo que surja. ¿De qué te apetece? No sé, improvisaremos, ¿no? Quizás viajes, nuestra cinefilia estaría bien también que tuviera su espacio. Yo qué sé. O de nosotros mismos. Wow. El riesgo es hablar de intimidades. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Pero hablemos de lo que hablemos, yo creo que vamos a gozar. Sin duda, y gozaremos y hablaremos con H en aquellos momentos en los que la palabra requiera una H y en las demás no. ¿Quién es H? A ti te voy a decir quién es H. H eres tú. Bueno, igual algún día descubrimos quién es H. Pero no enseguida, ¿eh? Le vamos a dar un poquito de suspense. No queremos spoilers y H ya surgirá y resurgirá cuando tenga que hacerlo. Hasta el próximo episodio.